Ahora vamos a hablar de la depreciación de los bienes de uso en su primera parte. Vamos a hacer una aclaración, algo que hay que tomar muy en cuenta. En esta primera parte vamos a hacer la contabilización en una economía normal, que no tiene inflación y em, que no requiere actualización de las partidas en función a la inflación que puede suscitarse en un determinado país. Primero vamos a ver en condiciones normales. ¿Ya? Ahora, bajo esa premisa, ¿qué es lo que vamos a eh, iniciar en el estudio de los bienes de uso y su depreciación? ¿Qué es la depreciación? La depreciación va a ser el deterioro o desgaste de un bien que sufre en el tiempo por su utilización. Una maquinaria que constantemente está produciendo eh, para lo que ha sido el objeto de su compra en una empresa, esta máquina va a ir sufriendo deterioro y desgaste en el tiempo. Una computadora que nos sirve para hacer todo el proceso de contabilidad, si bien el equipo puede estar en excelentes condiciones con el paso del tiempo porque la persona ha sido cuidadosa en el manejo, lo que va a ir quedando también es otro término que se utiliza, va a quedar obsoleta en términos tecnológicos, porque la tecnología va avanzando y evolucionando constantemente y también va a ir perdiendo su valor por un tema tecnológico. Ahora, la depreciación, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? Para el manejo de la depreciación, nosotros vamos a distribuir esa depreciación conforme los años de vida útil que tenga cada uno de los bienes. Esta distribución que lo podemos hacerlo de manera homogénea utilizando el método de la línea recta, que es el objeto de estudio en esta primera parte. Ahora, ¿qué cuentas vamos a utilizar para el registro contable? Como estamos hablando de desgaste o deterioro, vamos a hablar de una cuenta de gasto, de un egreso. ¿Cómo va a estar constituida estas cuentas? Primero, la cuenta de egreso vamos a utilizar depreciación y inmediatamente debemos colocar el nombre del bien. Por ejemplo, si estamos hablando de muebles y enseres, diríamos depreciación e inmediatamente el nombre del bien, muebles y enseres. Eso para la cuenta de egreso. Y esa depreciación que se va a ir acumulando durante los años de vida útil, vamos a utilizar una cuenta regularizadora que se llama depreciación acumulada. Es decir, no vamos a ir disminuyendo directamente del valor de muebles y enseres, sino vamos a utilizar una cuenta regularizadora para que nos revele la acumulación de las depreciaciones conforme pasa el tiempo. ¿Cómo está asignada esta cuenta? La indicamos como depreciación acumulada e inmediatamente debemos colocar el nombre del bien. En nuestro ejemplo, depreciación acumulada muebles y enseres. Para cualquier bien. Decimos maquinaria. Depreciación maquinaria contra depreciación acumulada maquinaria. Esa es la forma para constituir las cuenta y contracuenta del registro de la depreciación de un bien de uso. Vamos a utilizar el método lineal o de la línea recta. Es el método más simple y el que es más utilizado en la aplicación de las depreciaciones de bienes de uso. Y este método nos permite distribuir el costo en partes iguales, de manera homogénea, conforme pasa el tiempo, hasta el lapso de la vida útil que tiene el bien. ¿Cuál es su fórmula? La depreciación anual va a ser igual a el costo del bien menos su valor residual o de desecho dividido entre ABU, los años de vida útil.
Esta es la depreciación anual, lo que cada año debería depreciarse el bien. El costo del bien es el valor neto de adquisición del bien de uso, es decir, menos el crédito fiscal IVA. El valor residual. El valor residual, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno, que el fabricante nos indique un determinado valor residual o de desecho del bien que nos están vendiendo. Y otro, podemos hacer una estimación de un porcentaje sobre el costo del bien que deberíamos revelar en estados financieros una vez concluya la vida útil del bien. ¿Ok? Años de vida útil, los años que tiene el bien estimados como vida útil operativa en la empresa. Ahora, este método lineal o de la línea recta es un coeficiente de depreciación y está legislado para fines impositivos. Porque esta línea recta lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo 24051, que es el reglamento del impuesto a las utilidades de las empresas, donde nos establece que las depreciaciones del activo fijo, los bienes de uso, se computará sobre el costo depreciable. ¿A qué le llamamos costo depreciable? Al costo de adquisición y, por decirles, si hemos construido un edificio, a la construcción que se ha realizado del bien. Adicionalmente, si yo he comprado una maquinaria, esa maquinaria sola no se va a instalar y no va a llegar solita con sus pies a la empresa. Entonces va a haber todo un proceso de costos aplicados a ese bien. Por ejemplo, he importado ese bien, entonces voy a tener un flete marítimo. Voy a tener que hacer pagos de desaduanización, pago de impuestos. Otro transporte será que lo baja hasta mis galpones, mis almacenes. La instalación. Posiblemente aquí no haya gente que conozca la instalación de ese tipo de maquinaria. Voy a tener que contratar a un especialista para que haga la instalación y el montaje. En ese proceso de montaje seguramente voy a contratar gente para que haga todo el trabajo de adecuación y demás. Y todo lo referente a los gastos que yo incurra hasta puesto de funcionamiento del bien van a ser parte del costo de ese bien, que es lo que llama el costo depreciable. Muy bien. Ahora, en el artículo 22 del 24051 nos adjuntan un cuadro con los años de vida útil estimados y sus coeficientes anuales de depreciación, sobre los cuales hasta la actualidad se va trabajando para el manejo de la depreciación de bienes de uso. Esto es un extracto, una pequeña parte de ese cuadro, que es el anexo, donde podemos ver, por ejemplo, edificaciones, que son los edificios, tiene una vida útil de 40 años y un coeficiente de depreciación anual del 2.5%. Muebles y enseres, vida útil 10 años, un coeficiente anual de depreciación del 10%. Maquinaria en general 8 años, 12.5 y así sucesivamente, de diversos ítems que en ese momento han analizado tanto en la estimación de años de vida útil como en el coeficiente que han determinado en función a esta información. Vamos a darnos un ejemplo. En fecha 2 de enero de 2016 se compra una computadora en bolivianos 4.000 según factura número 123 de la empresa digital SRL. Cancelamos con cheque 4.001. Datos adicionales: valor residual 10% del costo del bien, años de vida útil 4 años. ¿Y esto de dónde lo hemos extractado? Lo hemos extractado de este cuadro. Máquina, no lo tengo aquí, pero está en este listado: equipo de computación.
y les voy a mandar adicionalmente en su material el cuadro completo, donde lo van a poder verificar este tema. Entonces, en nuestro ejemplo estamos hablando de un equipo de computación que tiene una vida útil de 4 años. Nuestro primer registro va a ser la adquisición del bien. La adquisición se lo ha hecho el 2 de enero de 2016. Utilizamos la cuenta equipo de computación. Una característica de los bienes de uso es que la cuenta lleva el nombre del bien, en este caso equipo de computación. Calculamos su 13% del crédito fiscal IVA porque tenemos factura y hemos cancelado el importe de bolivianos 4.000. ¿Cuál es el costo de adquisición del bien? Es decir, el valor neto, 3.480. Con ese dato, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la siguiente tabla. ¿Cuántos años de vida útil tiene el bien? Tiene 4. 2016, 2017, 2018 y 2019. ¿Cuál ha sido el costo del bien? 3.480, neto del crédito fiscal IVA. Años de vida útil son 4. Valor residual. Nos dice 10% del costo. Es decir, 10% de 3.480. En este caso, 348 para los 4 años. ¿Cómo voy a determinar la depreciación? Nos dice la depreciación anual va a ser igual ¿a qué? A la diferencia del costo, 3.480, menos el valor residual, 348. Y ese importe dividido entre ABU, entre los años de vida útil, dividido entre 4. Ahí obtenemos el importe de 783. Primer año transcurrido. Su depreciación acumulada, ¿cuánto va a ser? Es el primer año, 783. Y aquí surge otro término que vamos a manejar constantemente. Valor neto. ¿Cuánto es el valor neto de ese bien? El valor neto va a ser la diferencia del costo de adquisición de los 3.480 menos la depreciación acumulada. 3.480 menos su deterioro, desgaste. ¿Cuál es el valor neto del bien en libros? 2.697. Pasamos al siguiente año. ¿Cuánto va a ser la depreciación? La diferencia de costo menos valor residual dividido entre 4, 783. La depreciación acumulada. Ya tenemos una depreciación acumulada del 2016 y le agregamos la depreciación del 2017. En total acumulado, ¿cuánto tenemos? 1.566. Nuevamente volvemos a calcular el valor neto, pero al 31 de diciembre de 2017, que va a ser la diferencia de el costo 3.480 menos la depreciación acumulada 1.566. Por lo tanto, su valor neto en libros, ¿cuánto es? 1.914. Ese valor, si se dan cuenta, está disminuyendo en función de la depreciación, desgaste y deterioro que tiene ese bien. Pasamos al tercer año. Calculamos la depreciación, 3.480 menos el valor residual dividido entre 4. Depreciación acumulada hasta el 2017, 1.566. Agregamos la depreciación del 18 y tenemos 2.349. Hacemos la diferencia para el valor neto del costo menos la depreciación acumulada. Y nos da el importe de 1.131. Finalmente, el año 2019. Calculamos la depreciación, costo menos valor residual dividido entre su vida útil. 4, 783. La depreciación acumulada al 18 era 2.349. Agregamos la depreciación de la gestión 2019 y tenemos 3.132. Diferencia para el valor neto, costo menos depreciación acumulada y tenemos un saldo de 348. Una vez que hemos concluido las depreciaciones de los 4 años que son los años de vida útil. ¿Cuánto estamos revelando contablemente?
en valor neto 348. Y ese importe, ¿cuál es? Es el valor residual. Es decir, el valor residual, una vez se concluya la depreciación en los años de vida útil que tiene el bien, es lo que se va a revelar contablemente como valor neto de ese bien de uso. Ahora, hablemos con registros contables. Primer año. Al 31 de diciembre de 2016 vamos a utilizar la cuenta de gasto depreciación y la cuenta de activos regularizador depreciación acumulada. ¿Qué tipo de bien estamos manejando? Equipo de computación. ¿Cuánto hemos calculado cada año? 783. Mayor de la depreciación acumulada. Para el primer año, 783. Y es lo que tenemos en nuestra tabla. 783. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a revelar en el balance general los bienes de uso? Decimos, valor del equipo de computación, 3.480, menos depreciación acumulada de equipo de computación por este primer año, 783. ¿Cuál es su valor neto al cierre del 2016? 2.697. Y lo tenemos en el cuadro. Valor neto 2.697. Pasamos a la gestión 2017. Depreciación contra depreciación acumulada, los 783. En el mayor depreciación acumulada, ya teníamos una depreciación acumulada al 16, vamos a agregarle la depreciación acumulada del 17 y ¿cuál es la revelación en estado financiero? Equipo de computación menos la depreciación acumulada hasta el 31 de diciembre de 2017. Por lo tanto, su valor neto empieza a disminuir. Año 3. 31 de diciembre de 2018, revelamos la depreciación y su depreciación acumulada. Mayor de la depreciación acumulada vamos a tener de la gestión 16, 17 y la que incluimos la actual, el 18. Total 2.349 y el valor neto. Equipo de computación 3.480 menos su acumulada 2.349, tenemos un valor neto de 1.131. Vámonos al último año, 2019. Revelamos la depreciación. La depreciación acumulada va a tener los 4 años ya, todos los años de vida útil, 3.132. Revelamos en estado financiero equipo de computación menos su acumulada y nos da un valor neto de 348. Y este importe es coincidente con la tabla que hemos elaborado y esto es el valor residual o de desecho. De tal manera que esa sería el proceso de contabilización y les reitero, este es en su primera parte en condiciones normales, cuando no hay inflación en un país. Y ahí les pregunto, ¿en Bolivia hay inflación? Sí, hay inflación. Y eso es bien simple de darnos cuenta. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, tú que tenías 100 bolivianos en tu bolsillo hace un año, podías comprar más cosas de lo que puedes comprar ahora. Esa es la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, ¿es inflación en Bolivia? ¿Hay? Sí. Entonces, la siguiente clase vamos a analizar la depreciación de activos fijos, también llamados bienes de uso, en condiciones de inflación, que es la realidad económica de nuestro país. Les agradezco mucho la atención, jóvenes, y nos despedimos con el siguiente mensaje. Sé que si uno se pone a trabajar, los resultados llegarán tarde o temprano. Michael Jordan. Cuídense mucho, que esté muy bien. Nos reunimos la siguiente clase.